Henry David Thoreau dijo, por cada 1000 personas que cortan las hojas del árbol del mal, hay una que golpea la raíz. Tantos problemas con nuestra sociedad en este momento. Muchas hojas que se pueden cortar. La raíz es una población sin educación porque lo hemos estado haciendo mal por 3 generaciones. ¿No sería genial ser una de las personas que realmente golpeaba en la raíz del mal? Uno de los problemas principales con la educación progresista secular, especialmente hoy en día, ya que hemos tenido varias generaciones de esto. Yo fui educado en ello. Es que cuando hacen esa distinción entre hechos y valores, dicen, bueno, no vamos a hablar de valores. Bueno, eso es un juicio de valor, en primer lugar. Pero el problema es que dicen que solo se trata de hechos. Y entonces terminas con este terrible, el personaje del maestro en Charles Dickens, el señor Gradgrind. Hechos, hechos, hechos. Todo se trata de hechos. Solo quiero hechos, hechos. Bueno, hechos son cosas tercas y los hechos son cosas útiles y son cosas que ayudan. Pero si los hechos son todo lo que tienes, eventualmente embotarán tu alma si eso es todo lo que tienes, porque la vida es más que solo hechos. Una educación que moldea la mente de un niño, pero no logra formar su carácter, no logra inculcar virtudes piadosas, no logra inculcar sabiduría bíblica, es de hecho una educación que ha fracasado. Y no solo es una educación fallida, es una peligrosa. Esto es lo que hace la educación por su propia esencia. Reproducirá en las almas de los estudiantes las almas de los maestros. Por eso Jesús dice, cada discípulo cuando se complete será como su maestro. Serás como aquellos que te enseñan. Te convertirás en aquellos con quienes caminas. Caminas con sabios, serás sabio. No creo que haya ninguna razón para pensar que las personas que odian a Dios sean las adecuadas para enseñar a nuestros niños, incluso matemáticas. Es como si no fueran las adecuadas para enseñarle a mis hijos a atarse los zapatos. No son las personas adecuadas. Se supone que deben estar en la crianza y amonestación del Señor. Y eso significa que deberíamos asumir la responsabilidad de todo eso. Está muy claro que los niños del pacto deben crecer en un entorno dominado por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué considerarías una educación que no se basa en la revelación de Dios en las Escrituras? Ante todo, antes de cualquier otra consideración educativa, es lo mejor. Luego, dentro, puedes observar todos los diferentes sistemas educativos dentro de la cristiandad a lo largo del tiempo. ¿Cuáles fueron los más efectivos? El término educación clásica puede significar muchas cosas. Significa muchas cosas para muchas personas. Honestamente, sabía menos sobre el aspecto clásico que quizás cualquiera que haya comenzado. Así que hace 18 años no podría haberte dicho nada clásico. Podría haber señalado un Chevy del 57 como un coche clásico. Y todos habíamos vivido los días de la Coca-Cola clásica, pero no tenía ni idea sobre la educación clásica. Así que fue un aprendizaje desde el principio para mí. Nuestro movimiento se basó en el ensayo de Dorothy Sayers, Las herramientas perdidas del aprendizaje. Y de eso trataba todo su ensayo. ¿Cuáles son las herramientas del aprendizaje? Y ella sugirió volver a la época medieval. Trivia, gramática, dialéctica y retórica. ¿Por qué no alineamos el trivium medieval con 3 etapas del desarrollo infantil que ella llamó la etapa de Paul Parrot, la etapa de Peart y la etapa poética? Y ella dijo que los niños pasan naturalmente por estas etapas. Sigamos la corriente. Cuando eres más joven, lo único que realmente puedes hacer es memorizar. No puedes realmente juntar las cosas tan bien. Cuando estás en la escuela secundaria, quieres saberlo todo y quieres discutir y quieres entender todo. Y cuando estás en la preparatoria, quieres ser respetado, quieres poder declarar lo que crees y saber por qué lo crees. Así que realmente tiene mucho sentido y se desarrolla en el orden que no te pide hacer algo fuera de lo que eres capaz.
Y si alguien dijera, ¿por qué la etapa de gramática? ¿O por qué la etapa de lógica? ¿O por qué la etapa de retórica? Yo diría, estamos llamados a conocer la estructura de nuestros hijos. Estamos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial, enseñando de acuerdo con su estructura. Lo clásico no es solo para personas inteligentes. Tenemos esta imagen de personas con túnicas hablando en latín y griego entre ellos en los pasillos. Y eso no es para nada de lo que trata el enfoque clásico de la educación. De hecho, hasta 1850, si tenías alguna educación, te enseñaban usando el enfoque clásico. Nuestro programa educativo está basado en las mejores prácticas de aquellos periodos de la historia donde la educación fue más poderosa, más valiosa, más verdadera. Queremos hacer bien lo académico porque Dios nos dio nuestro intelecto y debemos ser buenos administradores de eso. Tiene que ver con la vida, no con la universidad a la que entren a los 18, sino con el tipo de anciano que serán a los 80. Entonces, ¿qué significa clásico? Y esto es algo en lo que, si le preguntaras a 5 educadores clásicos, podrías terminar con 6 definiciones. Para mí, les diré, siendo muy nuevo en esto y trabajando en ello ahora durante 18 años, hay algo muy simple y maravilloso sobre ello, y es agregar un componente del corazón a la educación de la mente. La educación clásica cristiana entiende que los corazones de los estudiantes son maleables, que nuestras mentes y corazones, nuestras afecciones, nuestros amores pueden ser moldeados y formados por las experiencias que nos suceden. Y lo que queremos hacer todos los días en cada aula, en el patio de recreo, en la cancha o campo deportivo, todo lo que hacemos como escuela está dirigido a cultivar a nuestros estudiantes, moldear sus mentes, desarrollar los hábitos de estudiantes para toda la vida. Estamos exigiendo a nuestros estudiantes algo que les pide ser de tipos diferentes. Eso no solo se preocupa por sus calificaciones o sus puntajes en pruebas, se preocupa por sus almas. Muchas escuelas enseñan matemáticas. Los estudiantes aprenden álgebra o geometría o cálculo. Estudian ciencia, estudian física o química. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estudiamos esas No cosas? solo lo aprendemos para aprenderlo, sino que aprendemos por qué. Esa es la gran cuestión. Aprendemos el por qué aquí. No solo estamos tratando de aprender suficiente información de libros de texto para ingresar a la universidad y conseguir un empleo. Estamos aprendiendo realmente lo que significa ser cristiano y cómo se ve eso en nuestras vidas después de la escuela. Los libros hermosos son una piedra angular del enfoque clásico. No son solo libros cristianos en nuestros estantes. Si hay verdad en ellos, si hay belleza en ellos, si hay bondad en estos libros, entonces todo eso es de Dios y vamos a aprender sobre ello. Si los clásicos no fueran influyentes, no los estaríamos estudiando. No tendría sentido si no tuvieran ninguna influencia en nuestras vidas hoy. Pero ya que sí tienen influencia en nuestras vidas hoy, obviamente hay un motivo para estudiarlos. Y así, el paradigma clásico cristiano de la educación está impregnado de la idea de que todo lo que estudiamos, todas las disciplinas, están unidas. La búsqueda del conocimiento es una empresa unificada que nos guía hacia nuestro Dios creador. ¿Para qué estás preparando a tu estudiante? ¿Lo estás preparando para un trabajo en una corporación? ¿Es eso lo que es la vida? ¿O los estás preparando para encontrarse con su creador? Estamos recuperando lo que propiamente se llama educación clásica cristiana. Esta fue la educación que recibieron los puritanos. Este fue el tipo de educación que recibió Jonathan Edwards, que recibió John Milton, que recibieron Shakespeare y Edmund Spencer. Este es el tipo de educación que produjo todas las mentes del Renacimiento y la Reforma. Y es algo muy, muy poderoso. Creo que es realmente un movimiento de Dios para ayudar a crecer a la iglesia que Él ama tanto. No hay otra manera de aplicar realmente la verdad de la cosmovisión cristiana y la revelación de Jesucristo a la vida y estudiar todas las cosas.
Desde esa perspectiva, entonces, lo que estamos tratando de hacer ya no lo estamos reduciendo solo a cosmovisiones. Y esto no es cristiano, así que es malo. Y esto es cristiano, así que es bueno. Aunque bien intencionado y todavía muy necesario en algunos aspectos, es una visión tan miope que no encuentra lo bueno que hay en todas las cosas. Mucha de la educación cristiana que he encontrado de personas bien intencionadas toman todos los mismos hechos que tiene la educación secular, por llamarla de alguna manera, y luego solo quieren añadir la cosmovisión cristiana como un complemento a esos hechos. Y realmente el cristianismo se supone que debe moldear cómo ves el mundo. Esto tampoco convierte en una escuela cristiana cuando tienes, ya sabes, capilla una vez a la semana y, ya sabes, palabras de ortografía cristianas. Eso no es lo que quiero para mis hijos y ni siquiera lo definiría así. Creo que nuestro objetivo es apuntar en última instancia a nuestro Creador y lo hacemos en todas nuestras áreas temáticas. Crecí en una escuela cristiana, la mitad de mi vida, ¿sabes? Tenías clase de Biblia, luego tenías todas las demás clases, pero era más como capilla o Biblia. Pero saber que todo se ve a través del lente de la Escritura en todas las clases, eso fue una de las cosas que primero aprendimos, que nos impactó y fue singularmente diferente. Creo que lo enriquecedor para mí al descubrir la educación cristiana clásica, el trivium, fue una parte de ello, pero fue la integración de la disciplina. La educación moderna realmente ha aislado las disciplinas. Eres bueno en humanidades, no eres bueno en matemáticas, así que vamos a ayudarte con eso. Esas son todas cosas que Dios nos ha dado, y así esta idea de que hay una unidad en ello. Queremos estar completamente en la paternidad local, así que estamos en el lugar del Padre. No somos un sustituto del Padre en el sentido de que no estamos usurpando esa autoridad. Creemos, según las Escrituras, que Dios ha dado la autoridad para educar a los niños, a los padres. La escuela refuerza mis esfuerzos como padre en lugar de socavarlos, en lugar de ir a la escuela y tener que reprogramarlos por la noche y decir, oye, esto no es así porque en realidad creemos en cosas diferentes o así no interactuamos con las personas, etc. Entonces, ¿con quién realmente importa? La comunidad con la que estás, porque como dije, la comunidad y la cultura enseñan y moldean tanto. Creo que una vez que nuestros hijos lleguen a esa etapa y los hayamos preparado, podrán ir a estas universidades que son impías, paganas en un sentido mundano y podrán interactuar con esa cultura y no ser derrotados por ello o tenerle miedo o incluso hacerles parecer estúpidos porque no lo serán ya que han sido preparados y están listos para dar cuentas. El evangelio que nuestros hijos llevan será una ofensa, pero ellos no deberían serlo. Tenemos esta educación en el contexto de algo mucho mayor. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Y esta educación te está preparando para cumplir ese plan y propósito. Y así es como medimos el éxito como creyentes. Recibimos informes de empleadores locales que contratan a nuestros estudiantes de secundaria y dicen que son empleados fantásticos. Hablan bien, pueden escribir bien, son articulados, son respetuosos, muestran amor a nuestros clientes. Y ese es uno de los frutos de lo que estamos tratando de cultivar. Seres humanos, seguidores de Jesucristo que pueden vivir y servir bien. Me sorprende el nivel de división y amargura que está presente en el debate público sobre cuestiones que ni siquiera son tan profundas. Y luego veo a los niños lidiando con cuestiones mucho más sustantivas en la mesa del almuerzo y en las gradas del partido de fútbol americano del viernes por la noche, hablando de cosas significativas y haciéndolo de una manera que realmente explora qué revela Dios como verdad. ¿Qué podemos saber? ¿Cómo puede lo que sabemos cambiar la forma en que vivimos? Siempre que simplemente nos convertimos en otro seguidor, nos volvemos como el resto del mundo. Y eso no es lo que una educación cristiana clásica nos está preparando para hacer. Nos está preparando para ser únicos. Porque cuando nos mantenemos firmes en lo que creemos, así es como ocurre el cambio. La educación puramente vocacional es la educación de un esclavo. Una educación en artes liberales prepara al estudiante para pensar sobre el mundo, involucrarse en el mundo, contribuir al mundo. Entender que si es un mariscal de campo, retrocede y ve todo el campo. Así que queremos equipar niños para la vida. Y luego, por supuesto, un trabajo es parte de eso.
Pero si solo te preparan para un trabajo, entonces no estás necesariamente preparado para la vida. Y esa es la mayor diferencia que he visto entre la educación que recibí y la educación que estoy tratando de ayudar a dar. Les estamos enseñando cómo pensar, no qué pensar. Y eso es una diferencia colosal. La razón por la que hacemos lo que hacemos no es solo para volver al pasado, porque realmente no quiero vivir en la Edad Media. Eso sería malo para alguien como yo. No funcionaría bien, no se trata de eso. El punto es decir, oye, producían cosas realmente hermosas, y aquí está cómo lo hicieron. Y aquí están las luchas que tuvieron que enfrentar en su cultura, porque ningún pensador lo hizo todo bien. Y es para decirles a nuestros estudiantes, es un desafío. Es para decir, aquí, has visto cómo lo hicimos en el pasado, y has visto cómo lo hicimos en el pasado. Ahora, sal ahí y hazlo.